Bueno, buenos días. Antes que nada, un agradecimiento muy grande a Patricia, a su equipo, a toda esta gente que viene haciendo un esfuerzo muy grande por construir un espacio de intercambio de experiencias e investigaciones en ambiente y salud. Así que muchas gracias por confiar en algunas cosas que pueda compartir, en donde, bueno, siempre estas instancias obligan que uno revise lo que sabe, lo que ha vivido, lo que puede aportar y lo que humildemente ha construido a lo largo de un trabajo profesional de muchos años, ¿no? El título de, de este conversatorio, ¿no? Saberes y territorios sobre prácticas en salud y ambiente, ¿no? Y con la idea de el dibujo, dibujando oportunidades educativas. No es fácil dibujar, por lo tanto, volver a pensar en colores, formas, texturas, ¿no? Representaciones e imágenes, ¿no? Es un desafío para nosotros los educadores. Precisamente intenta hacer esto un diálogo metarreflexivo sobre las prácticas que hacemos, sobre las prácticas que hemos construido y en este caso mío, las que he leído, he analizado y he acompañado a lo largo del tiempo especialmente sobre dilemas que hay, sobre conflictos en los territorios de salud y ambiente, ¿no? Pero que por supuesto esto implica una nueva configuración didáctica que nos interpela como sujetos de formación, o sea, que también nos va cambiando nuestra manera de ser y de hacer. Como aprender es un esfuerzo cognitivo muy grande, ¿no? Y que por supuesto estamos atravesados por múltiples crisis que vivimos a diario, esas formas de vivir, esas formas de sentir son las que nos van promoviendo, ¿no? Una nueva representación del mundo sobre el que después tenemos que educar. En ese sentido, lo que sabe decirnos el filósofo esloveno Zizek, él dice que, ¿qué pasa si el modo en que percibimos el problema es parte del problema? Tomarnos un permiso a mirar y analizar cómo estamos trabajando nuestras prácticas y cómo podemos ir acortando distancia entre todo lo que ya sabemos, ¿no? Que hay una galería y una biblioteca inmensa de saberes acumulados sobre el campo de la didáctica, la psicología, la sociología, la historia, la política y lo que hacemos. Parecería ser que nuestras prácticas todavía adolecen de algunas reflexiones y de algunas articulaciones que son necesarias para ofrecer, ¿no es cierto?, esta cosa maravillosa que dice Freire o Axenberg o Pollock, el diseño de otros mundos posibles. Es decir, cómo logramos que nuestros alumnos puedan visibilizar otros modos de vivir. Como lo dice el poeta, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas en nuestras aulas y en nuestras prácticas educativas, van cambiando las preguntas, ¿no? Por lo tanto, el desafío es ensayar preguntas y dibujar ilusiones. Esa es la tarea del educador, ¿no? Frente a situaciones de miedo, incertidumbre, ¿no? Porque vivimos en tiempos de muchos atributos, con ausencias de certezas, futuros como enigmas, inestabilidad como condición permanente, dificultad de resolución de algunas cuestiones. Por lo tanto, frente a todas esas cuestiones incómodas, nuestra tarea como intelectuales de la cultura es ver si podemos ensayar otras preguntas, otros textos y otras prácticas, ¿no? Entonces, me formulé algunas preguntas de corte atrevido, pero que tienen como objetivo despabilarnos un poquito, ¿no? Ayudarnos a repensar cosas que estamos haciendo. Y entre ellas pensé, ¿qué tensiones atraviesan hoy nuestras prácticas en salud y ambiente? ¿Qué cosas están en tensión y nos incomodan? Que no es fácil resolverlo. ¿Cómo percibimos nuestras realidades? ¿Cómo leemos lo que acontece en ellas en este mundo entre lo digital y lo terrestre con el que estamos transitando, ¿no? ¿Qué saberes están ausentes de esas prácticas educadoras y qué cambia al transitar por otros territorios conceptuales e ideológicos, ¿no? Es decir, qué otros modos, qué otros ensayos didácticos interesantes pueden aparecer en los dilemas de salud y ambiente si yo me atrevo a incluir saberes, ideas, modelos, representaciones, prejuicios de cuestiones que nunca me atrevo a incluir. Para eso hemos pensado recurrir a preguntas e ilusiones con algunos aportes, ¿no? Algunos aportes de algunos pensadores que son como disruptivos para nuestra forma de pensar porque nos interpelan y espero que sea para ustedes también.
Uno de esos es Rancière. Rancière es un filósofo francés que él habla del acontecer, cómo manejamos lo que sucede y emerge de una manera en la que no controlamos, ¿no? Nuestras prácticas son siempre de mucho control, ¿no? Control, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y él dice cómo hacemos para trabajar las rupturas, las cosas que emergen. ¿Mm? Sobre otros modos de mirar nuestras ideologías y cómo miramos el problema, dice Zizek, ¿no? Es decir, cuáles son los sueños, las ilusiones, las esperanzas, nuestros polis, nuestros constructos discursivos respecto al mundo que vivimos. Lo mismo nos ofrece Sousa Santo con los saberes ausentes, ¿no? Y algunas ignorancias en nuestra formación que no hemos incluido y que no nos atrevemos a incluir, o bien que negamos o naturalizamos, ¿no? Es decir, de qué manera otros saberes deberían estar en nuestras currículas o en nuestras prácticas concretamente de lo que hacemos en salud y ambiente. Y la lectura y la mirada desde la pedagogía y la didáctica fuertemente, con la Rosa y Escliar, que nos dice qué implica el oficio de un profesor. ¿Mm? Es decir, ¿qué significa ser profesor en este mundo que estamos transitando, ¿no? En esta vida social por la que transita este mundo, ¿no? Que aparentemente es una dimensión mundializada, intercultural, llena de hipertecnologías, pero que a la vez va mostrando sutilmente lo heterogéneo, lo desarticulado y muchas desigualdades. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera de las preguntas, ¿no? Una lectura sobre nuestras realidades y percepciones, ¿no? Melich dice, fíjense qué interesante, todas estas imágenes, ¿no? Que son pinturas y algunas son representaciones, ¿no? Que nos dicen cómo miramos y percibimos lo que vemos, ¿no? Dice Melich en su libro La fragilidad del mundo, que vivimos en una época súper rica en conocimientos, pero muy pobre en sabidurías y valores, ¿no? Y por lo tanto, desacelerar la vida que transitamos y volver a pensar nos implica un encuentro nuevamente con nosotros mismos, ¿no? Volvemos aquí a cosas que hemos aprendido o que no hemos aprendido, no hace mucho tiempo, 2 años es nada prácticamente en nuestra historia, ¿no? Que hemos estado aprendiendo en situaciones extremas, ¿no? En situaciones conflictivas extremas con una problemática ambiental y en salud muy transversal, ¿m? Para todos los tiempos. Una partícula de solo 0,6 micras, ¿no? De diámetro cambió nuestro mundo, provocando precisamente grietas muy profundas, de las que ya teníamos como humanidad. Una ruptura en el tiempo y en el espacio en nuestros modos de vivir, impactando sobre las injusticias que ya teníamos en nuestras instituciones. O sea, había un cúmulo de endemias que veníamos acumulando y decíamos, tenemos que cambiar, nuestras prácticas no son así, deberíamos mirar el mundo de otra manera, pero siempre hay limitaciones. Esto nos enfrentó, esta situación extrema, nos enfrentó a darnos cuenta de 2 cuestiones fuertes. Una, nuestra vulnerabilidad como bichos biológicos de identidad y un fuerte antropocentrismo cultural. Y por otro lado, darnos cuenta que había que construir otras categorías, ¿no? Como la solidaridad, la empatía, los derechos, el estar con los otros, entender la vida y entender la muerte. ¿Cuáles fueron los mitos que han capturado nuestra imagen de la realidad? Esos mitos que nos ayudan como representaciones sobre nuestras creencias, especialmente sobre el sentir. Fueron disputas de poder muy grandes entre el conocimiento que supuestamente está más validado por nuestra ciencia y por nuestra historia de confirmación de cadenas de errores, pero que nos da cierta certeza, con nuestras creencias, ¿no? Hubo un choque muy fuerte con posiciones negacionistas, con necesidades de encontrar un salvador, una cuestión o bien religiosa, ¿no? O un iluminador, sin reconocer el poder que tenía ya esa construcción más comunitaria y comprometida. Y con esta cosa de la desinfodemia, ¿no? Que había, de la hipercomunicación, la hiperinformación, como dice claramente Reinschul en sus textos de filosofía, en realidad la cantidad de información lo único que nos genera es más inestabilidad, porque fluye a tal velocidad que no podemos en nuestra inmediatez poder incluirla. O sea que aumentan las confusiones y aumentan las poblaciones discursivas, contradictorias. Bueno, esto ha sido un aprendizaje en el cual queremos volver
nuevamente a encontrar la normalidad, volver a lo que teníamos, cuando tenía más de 70 años de crítica de que teníamos que cambiarlas. En realidad, ¿dónde estaba el problema? ¿Qué implica mirar el juego completo del problema? Dice Perkins en su escuela inteligente, ¿no? Mirar el problema completo de lo que nos acontecía en ese momento, de algo que parece que apareció de golpe. ¿Quién tenía la culpa? Los chinos. La forma de vivir de los chinos generó la aparición de este virus casi como mágico, ¿no? Por generación espontánea, dicen algunos autores, sin reconocer que había una historia, sin reconocer que había una historia y una contextualización geopolítica de otro tipo, de otro tipo de epidemias a lo largo del tiempo. Nos olvidamos de esos saberes, ni siquiera los incluíamos en nuestro análisis. La ruta de la pandemia está atravesada por procesos que ya veníamos denunciando, la deforestación, el tráfico de especies, el mercado de los animales y el riesgo de la zoonosis, que ya están estudiadas desde hace más de 150 años atrás. Todo esto es el problema completo, ¿no? Que nos generó, por supuesto, nuevas prácticas humanas, nuevas formas de vivir, nuevas formas de sentir, nuevas formas de condolerse de lo que nos sucedía. Y que, por supuesto, aumentó cuestiones que hoy estamos viendo, ¿no? Entraron en inseguridad alimentaria más de 700 millones de personas. En ese tiempo de pandemia cambió nuestras prácticas políticas a tal punto que se perdieron 450 millones de trabajos efectivos. Porque la gente trabajaba por internet, trabajaba por la imagen virtual. Aumentaron las guerras por los recursos básicos, agua, gas y tierras, ¿no? Que es el coletazo de lo que hoy estamos viviendo. Esta es la complejidad de las situaciones ambientales, que como dice bien Rancière, ese acontecimiento, ¿no? Que irrumpió, aparecería casi como rápidamente, provocó una crisis y rompió ese orden establecido, esa deseada normalidad. Y nos afectó en muchos planos. Nos afectó en varios planos que tienen que ver, por un lado, en nuestra percepción sobre el conocimiento, nuestras representaciones políticas sobre los discursos, ¿no? Hubo que creamos y configuramos textos, imágenes y discursos en las que, bueno, disentíamos de que ponernos la vacuna, ¿no? Impactó en el arte y en el sentir, en el amor y en los afectos, pero también este acontecimiento pasa a ser, a partir de nuevas reflexiones, por supuesto, sobre el saber y su cultura, qué tenemos que conservar y qué hay que demoler de lo que vivimos. Cómo continuar. Es decir, deberían ofrecernos posibilidades de repensar no solamente nuestras aulas, sino nuestras formas de ser, nuestras formas de hacer, nuestras formas de vivir. Conocimiento tenemos de una manera impresionante. Ha sido la revolución histórica en el siglo XX más grande, siglo XX y siglo XXI, en la historia de la humanidad. Conocimiento disponible, pero tenemos prácticas humanas y sociales que nos interpelan y que nos atropellan, que serían las conflictividades ambientales, ¿no? Generan problemáticas en salud y problemáticas en los recursos naturales o bienes naturales básicos, ¿no? Disminución de capa de ozono, alimentos y biotecnología, ecocidios y biodiversidad, soberanía y salud, derechos, armas, aparición de nuevas armas, extracción de minerales, nuevos minerales para las nuevas tecnologías como el coltán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, escenas que interpelan nuestra forma de percibir este mundo, ¿no? Que individualmente se hace como abrumador, ¿no? Esa relación entre conocimiento y realidad nos obliga a repensar si ese conocimiento científico que queremos enseñar, con el que queremos educar a nuestro pueblo, ¿no? Cambia el modo de pensar y cambia la manera de actuar, posibilitando, por supuesto, que mayor justicia y equidad para aquellos que vienen sufriendo esa inestabilidad más fuerte. La segunda de las preguntas es cómo leemos la complejidad de los dilemas ambientales. ¿Qué sucede en esos territorios? ¿Qué pasa en ese territorio? ¿Y cómo ayudamos a promover otras miradas, ¿no? Recontextualizadas para dibujar oportunidades en territorios que a veces son cercanos, muy próximos a nosotros, y a veces son lejanos, ¿no? Pero que nos ayuden a crear ilusión, esperanza, proyección, ¿no? Eso es para las generaciones que vienen. Y aquí vamos a usar a dos autores, ¿no? Lo que dice Zizek, qué pasa, cómo percibimos el problema, cómo lo miramos de manera compleja y cuáles son las prácticas y concepciones que no estamos analizando. Implica mirar el juego completo. Mirar el juego completo
ya tenemos una radiografía de lo que está pasando. Yo tomé solamente la de Córdoba, que es de la que puedo dar más cuenta porque está más cerquita, ¿no? Pero en realidad, en estos tiempos se han perdido más de el 70% de la diversidad silvestre se redujo en 40 años en el mundo. En nuestra provincia de Córdoba queda solamente el 3%. ¿No? Si está mapeado y está analizado la relación entre tierra, agua, suelo, y hay suficiente conocimiento en nuestras aulas a lo largo de la escolaridad para analizar el problema. Tal vez estemos dejando afuera qué está pasando con nuestras prácticas, qué está pasando con lo que hacemos aquí, no solamente con lo que sabemos. Qué tipo de prácticas queremos desarrollar, ¿no? Y qué implica mirar ese juego completo. Conflictos ambientales emergentes nuevos que vienen, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el agua, con el territorio, la territorialidad y el territorio, y las nuevas categorías que emergen. Tenemos en este momento 22 millones de refugiados en el mundo. Creo que ya son 25, porque el dato es del año 17. Las nuevas guerras y las nuevas búsquedas de recursos naturales para sobrevivir, generan esta dispersión y esta sensación de angustia y soledad. O sea, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del territorio, cuando hablamos de los bienes naturales y hablamos de las posibilidades de tener derechos sobre ellos, hay que incluir estos aspectos que son absolutamente incómodos. Las conflictividades ambientales son incómodas porque no tenemos certezas absolutas, ni de lo que viene sucediendo históricamente, ni la naturalización de los procesos a futuro, ¿no? Entonces, construir interpretación ambiental o interpretación en el ámbito de la salud con incomodidad es un desafío para un nuevo docente o un profesor en este siglo XXI. Nuevas preguntas hacen falta, que no son las habituales. ¿Por qué somos tan consumidores? ¿Qué significan nuestros ríos? ¿Cómo construir comunidades solidarias? ¿Por qué somos indiferentes a la contaminación? ¿No? La contaminación ha pasado a ser un tema más, como hablar de la respiración o el aire. Suelo pobre o pobre suelo. ¿Cómo construir prácticas sostenidas a lo largo del tiempo, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad sobre la acumulación y la basura? Es decir, cambiando las preguntas para crear o recrear nuevas formas de mirar, no solamente el problema, diría Zizek, sino entender las dimensiones que atraviesan las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo me atreví a pensar en ustedes, en vuestros territorios, ¿no? El territorio que se ve y el territorio que no se ve, ¿no? Leyendo un poco sobre la historia del espacio misionero, ¿no? Todo lo que ha crecido, en donde uno no piensa solamente en la naturaleza, sino tiene que pensar en esa relación con la sociedad, la cultura, la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con esa selva, los cultivos, la relación con el agua y la tierra? Pero, qué dicen los hombres que habitan estos lugares, ¿no? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuál es su organización social? ¿Cómo entran en conflictos y hay tensión permanente entre lo que sería la fiebre del oro verde de un momento con los agronegocios, la problemática de la salud, con las situaciones de las creencias y las injusticias, ¿no? Es decir, ¿quién va resolviendo esta compleja trama? ¿Y qué cosas no se van a resolver a corto o a mediano plazo? El juego completo y el territorio oculto de esta cuestión conflictiva sobre nuestros ambientes no es solamente analizar la naturaleza, las características de la geopolítica y de los ecocidios, de la biodiversidad, los recursos, sino que trabajar esa trama fuerte entre sociedad, cultura y tecnología, fuertemente, que tiene historia y que va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque la identidad se reconstruye permanentemente, dicen los autores. Raquel Gurevich habla de que precisamente esa, esos cruces de fronteras que tenemos con esa trama de sentido nuevo entre estos ámbitos son los que le van dando un orden diferente. ¿Dónde ocurre todo esto? En nuestros propios territorios, los cercanos, que no están en el mundo virtual, sino que están en el mundo real, que hay que conocer y reconocer, ¿no? ¿Por qué hay una ausencia en nuestra manera de pensar de ese juego completo? Porque hemos abusado de una atomización disciplinar, cada uno con su librito y cada uno con su materia, ¿no? Hay un disciplinamiento y una fragmentación conceptual con pérdida de significado, un poquito de química, un poquito de física, un poquito de historia, un poquito de tecnología, aislado a lo largo de 30 años de formación, con una frágil delimitación de la historia de los conflictos. ¿De dónde viene esto? ¿Siempre fue así o viene por generación espontánea?
cómo se resolvían los conflictos o qué conflictos había en esta relación tan fuerte y en esta trama tan interesante en este planeta. Hay una pobre contextualización con problemas auténticos, ¿no? Si siempre trabajamos problemas o que son de otros, ¿no? O que son muy globales o son hipotéticos y nunca trabajamos los más cercanos, ¿no? Los que son auténticamente nuestros y que por supuesto nos conflictúan porque no tenemos las respuestas. Hay una ausencia de abordajes con alternativas más creativas y desafiantes, ¿eh? Promover esto que dice, ¿qué pasaría si viviéramos sin tanta basura? O consumiéramos menos, o nos organizáramos para incluir los discursos de aquellos que están afuera del sistema. Bueno, cómo crear, ¿no? Y recrear otros formatos de práctica que hagan que las nuevas generaciones dialoguen más con las oportunidades y las posibilidades. El otro problema que tenemos en nuestra formación es que siempre el problema es de otros, ¿no? Hay una sobrevaloración del saber técnico, ¿no? De los datos, de la información en sí misma, pero poco desarrollo de habilidades cooperativas, de compromiso social. Estamos atravesados por un confort cognitivo que estas cuestiones nos generan incomodidad, por lo tanto, no las queremos ver. Estas son consecuencias de esos formatos educativos que tienen más de 100 años, ¿no? Y que se reiteran a lo largo del primario, del secundario y de la universidad, y a veces en las prácticas cotidianas. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Cómo construir ese juego completo con una temática que nos interpela fuertemente, con un problema muy complejo, que es la problemática de la alimentación, ¿no? Mirando el juego completo, tenemos todo, sabemos todo, dónde está distribuida la pobreza en el mundo, qué cantidad de gente se va muriendo de hambre, qué cantidad de alimentos se tiran y no usamos, qué posibilidad de crear alimentos nuevos a partir prácticamente de la hidroponía, sin suelos pobres, suelos que ya no tenemos. Y la pregunta del millón, ¿cómo bajar el índice de egoísmo? Porque parecería que producción tenemos. El problema no es la producción, parecería que es la distribución de oportunidades. Entonces hay que hacerse nuevas preguntas. ¿Qué dilemas nos desafían en nuestras prácticas en el problema de alimentación en el mundo? ¿Cuáles son las situaciones sociales que demandan hoy de otros conocimientos y aprendizajes? ¿Por qué enseñar contenidos iguales a lo largo de la escolaridad? Siempre se enseña la misma temática a lo largo de toda la escolaridad, sin incluir las dimensiones humanas, las dimensiones éticas, las dimensiones políticas, ¿no? Las dimensiones productivas. ¿Qué secuencia educativa podría promover una mayor comprensión y empatía en temáticas de tanta alfabetización? ¿Qué deberíamos incluir cuando sabemos claramente que el problema es que se están muriendo 30.000 víctimas diarias, una cada 3 segundos en el mundo? Es decir, bueno, ¿cuáles son las tensiones y polaridades éticas que atraviesan entre tecnologías y producción, biodiversidad y derechos a la vida, ¿no? Salud, el derecho a la vida. Derecho a la vida es poder comer, no solamente nacer. Hoy, atravesados por la pandemia, pedíamos el derecho a la salud mundial. Todo el mundo tiene derecho a una vacuna. Es decir, siempre va a haber una tensión, siempre va a haber una tensión para un lado o para el otro, de incertidumbre y riesgo en estas situaciones, porque no hay consensos absolutos respecto a cómo avanzaremos. Pero lo importante es buscar alternativas, construir alternativas posibles. Revisando ese concepto de alimentación, ¿cuál es el juego completo? Tiene niveles de complejidad en donde no es solamente nutriente, fisiología y neuroquímica, ¿no? Que es prácticamente lo que más se enseña fuertemente a lo largo de la escuela y por supuesto salud alimentaria, sino que hay que recuperar el concepto de las comidas, de los ritos, los estilos, las costumbres, el placer, la soberanía alimentaria, el derecho a la producción por territorio, qué tipo de producciones tenemos, modernas y posmodernas a lo largo del tiempo. O sea, hay una evolución histórica social de la noción que implica que hay que revisar ese eje curricular de alimentación y nutrición clásico, agregándole otras preguntas donde van a aparecer las otras dimensiones de la complejidad ambiental. ¿Cuáles son nuestras tradiciones, costumbres? ¿Comemos lo que nos gusta? ¿El placer y la salud? ¿Quién decide lo que se come hoy? ¿De dónde obtenemos los alimentos? ¿Y cómo han evolucionado esas prácticas de cocina? En un mundo en donde en la cuestión digital tenemos cada vez mejores productores de comida, chefs de gran categoría, concursos, tenemos gente que no puede comer. Entonces, es decir, esta
esta búsqueda de otros textos, de otros materiales, de otros contextos, debería poder ¿no? desnaturalizar lo obvio, contextualizar estas preguntas y promover, por supuesto, otro tipo de prácticas, ¿no? Otras cocinas, ¿no? Trabajando el cine, trabajando la publicidad, trabajando fotografías, trabajando la literatura. ¿Para qué? Para ofrecer otras oportunidades para pensar, analizar y promover. Las didácticas en las cuestiones ambientales y de salud implican pies en el barro, territorio, ¿no? Es decir, territorio con otros sujetos que no son solamente los escolares, las familias, los barrios, ¿no? Que están en ese contexto. Como dice Pablo Freire, hay que hacer un diálogo, una dialéctica muy fuerte entre leer el mundo leyendo el contexto para poder leer el texto. El texto no es lo primero, sino el texto tiene que soportarnos, ayudarnos a soportar ese contexto para tener siempre esa actitud de sospecha, una actitud de sospecha sana que nos obliga precisamente a contextualizar y anticipar proyectos para un nuevo compromiso ciudadano, para sujetos que tengan otro tipo de empatías múltiples que nos está haciendo falta. El tercer punto es otros modos de hacer y ser, es decir, cómo nos vamos configurando nosotros mismos a través del desarrollo de estas prácticas, ¿no? Uno ha visto a lo largo de tantos años de lecturas cómo las nuevas preguntas generan nuevas actitudes, generan otros etos, unas nuevas éticas, para armar otra coreografía, dice Zabalza, otra coreografía didáctica en donde el oficio del educador sea aquel que muestra, que sospecha, que ayuda, que acompaña, ¿no? No solamente que indica, y que por supuesto da a entender la cantidad de errores y de dificultades que tiene la resolución de alguna de las situaciones. La didáctica, ya hace más de 70 años que lo ha dicho, ¿no? Es decir, cómo ensayar esas situaciones didácticas. Nos cuesta enfrentarnos, ¿no? A aquellas cosas que no podemos controlar y manejar. Pero la mayoría de los aportes son ayudar a construir respuestas frente a situaciones conflictivas y dilemas que son de escala local y de escala global, ¿no? Es decir, nada es individual ni aislado, a pesar de que desde el 1500, ¿no? Estamos inmersos en un paradigma muy individualista, extractivista, antropocéntrico y mecanicista. La idea es cambiar esa representación, aproximándonos a mirar el mundo, ¿no? La naturaleza y nuestros espacios, con las ilusiones de los que vienen, ¿no? O sea, trabajando mucho más estas miradas integrales y entender que algunos de estos conflictos sociocientíficos tienen historia y van a tener futuro también, ¿no? Por lo tanto, toda esta investigación didáctica nos tiene que ayudar a mirar ese triángulo didáctico de otra manera, ¿no? Hay que volver a revisar esos procesos de enseñar y aprender con toda la literatura de investigación en el tema, pero sin olvidar la dimensión humana, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las nuevas habilidades y capacidades a promover? Comunicación, respeto, consenso, afectividad, valores, ¿no? Es decir, volviendo a discutir el valor político que tiene la construcción de discursos que incluyan, no que excluyan, diría Feldman, ¿no? O sea, es un espacio dinámico e histórico que no necesariamente tiene que estar encerrado en las cuatro paredes, ¿no? Mucho menos para este tipo de problemas. Hay que atreverse a nuevas preguntas que entren en nuestras aulas, otra gramática filosófica, ¿no? Lo que es contradictorio, la idea de la perspectiva. Estamos mirando esto desde nuestras propias representaciones, como dice Badiou, de acuerdo a cómo hemos percibido este mundo. Entonces hay que compartir la perspectiva de los otros, respetar lo controversial, atender a lo imprevisto, ¿no? Asumir esa ignorancia que hay frente al caos y al desorden para buscar posibilidades de entender aquello que a veces es irreversible en tiempo y en espacio, como pueden ser los procesos bioecológicos, no lo cultural. Entonces, es decir, agregar otras gramáticas filosóficas a nuestros espacios didácticos nos va a obligar a generar otros materiales, que entren otras voces, que se sistematicen esas prácticas, que se divulguen hoy, que hay muchas posibilidades con la mediatización de la información, de hacer llegar otros textos escritos por sus propios autores. Aquí es muy importante el involucramiento afectivo de escritura y de socialización, subir otro tipo de saberes, ¿no? Para pensar nosotros cómo podemos enamorarnos nuevamente de lo que acontece.
Esas coreografías didácticas reclaman de esas nuevas preguntas para poder trabajar no con los que siempre hemos trabajado, sino incluir otros actores sociales, ¿no? Escuela, comercio, familia, bomberos, empresas, es decir, generar otras alternativas de baile, otras alternativas de danzar, en donde la relación entre razón y emoción juegue un peso muy grande. Prejuicios, ¿no? Dilemas, creencias, religiones, mitos populares, tradiciones, a través de las decisiones que aparentemente son para mejorar la calidad de vida. Aprovechar los textos, las imágenes, las representaciones que nos circulan, ¿para qué? Para atraer al pensamiento de la problemática, ¿no? Es decir, no está el saber contextualizado únicamente en los textos educativos de las escuelas, está en la lectura de la vida cotidiana, la música, el arte, ¿no? Esta relación más fuerte con aquello que expresamos con pocas palabras, pero con mucho sentir, ¿no? Es decir, parecería ser, dicen los autores, que esta trama axiológica nueva y conceptualmente potente supera el conocimiento ya acumulado. Es decir, necesitamos revisar ese tipo de saber que es de otra naturaleza axiológica diferente, pero necesitamos usarlo como forma de aprovechar el conocimiento acumulado. Por lo tanto, ¿qué saber necesito? Si uno va cerrando un poco esta idea, ¿no? Y en realidad necesito, para atender estas prácticas ambientales en salud, desnaturalizar lo que me parece que siempre es, o como ha sido. Cuestionar las creencias y las prácticas habituales, ¿no? Cuestionar esos modos de hacer, haciendo lecturas cada vez más holísticas de esa realidad. Es un trabajo que solamente yo lo puedo hacer junto con mis colegas, entendiendo por qué esto está sucediendo lo que sucede, contextualizar culturalmente esos dilemas. ¿De dónde proviene este problema, esta conflictividad discursiva de que no se puede poner de acuerdo nadie? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué está escondido abajo, abajo de la alfombra, dicen los autores? Historizando su significado. El peso de la historia es muy importante para delimitar el alcance de la conflictividad ambiental. Y cuidar mucho los vínculos entre razón y emoción. Ese es el saber que necesito, ese saber ausente que dice Sousa Santos, que a veces no está en nuestras prácticas, ¿no? O sea, siempre con este triángulo de leer el mundo, leer el contexto para leer el texto. ¿Cómo proceder? ¿Cómo hacer esto? Caminando, observando, mirando qué se pinta en las paredes, qué se pinta, qué colores aparecen, qué dicen las imágenes, los emoticones, cuáles son los textos que circulan, ¿no? En contextos que son complejos, dinámicos, interactivos hoy, ¿no? Con toda la mediatización que tenemos de información. Elaborar preguntas incómodas y provocadoras para nosotros mismos y para los sujetos con los que trabajamos, desafiarnos con diseños más combinados, ¿no? Abiertos, donde entren otras voces, las voces de los abuelos, las voces de los padres, la voz de los comerciantes, otras personas, las voces de los médicos, las voces de los enfermeros, que aparezcan otros discursos para entender los errores y las inconsistencias de esos discursos sin avasallarlos, ¿no? Promoviendo reflexiones, pero con escrituras, lecturas compartidas, propuestas alternativas, haciéndola sustentable en el tiempo. No se puede educar en las problemáticas en salud solamente indicando cómo me voy a cuidar en las relaciones sexuales o qué características tiene el virus. Solamente hace falta procesos largos de recursividad crítica a lo largo del tiempo para nuestros adolescentes y para nuestros adultos. ¿Y cómo soy con esto? Tengo que aprender a sostener esa duda razonable y una sospecha curiosa, todo el tiempo, ¿no? Es decir, sospecha de qué hay atrás de esto, dicen los autores, ¿no? Una necesidad de no conformarse con lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, pero siempre con otros. Convivir con la incertidumbre y el cambio contextual es más saludable si yo lo puedo trabajar con otros. Aceptando absurdos, no emitiendo juicios de valor sobre los otros, sino entendiendo y comprendiendo en profundidad, ¿no? Diría Scliar, por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos, para poder intervenir con otro modelo explicativo, con otro modelo cultural antagónico. Aprender a aceptar las divergencias teóricas y las éticas. No todos tenemos las mismas escalas de valores y no todos los valores se adecúan a los distintos contextos en los que se vive, ¿no?
sorprenderse, disfrutar más lo que emerge en esos análisis, no conflictuarse tanto, sino buscar ayuda y trabajar con otras, para entender lo importante que significa estar trabajando de manera colectiva. Para cerrar ya, algunas lecciones que hemos aprendido para hacer innovación en esas prácticas tan interesantes y tan atrapantes, de las que siempre hacemos, basando en limpio, diríamos como 4 cosas fuertes. Siempre una vigilancia fuerte sobre el saber, el conocimiento, su campo epistemológico y cultural. No solamente qué va cambiando en la investigación científica, básica y tecnológica de nuestros saberes, sino qué va cambiando en la cultura respecto de ese conocimiento, ¿no? Es decir, cómo nos apropiamos de ello y qué decisiones tomamos al respecto, ¿no? Fíjense que la ESI, la educación sexual integral, tiene ya 15 años en su desarrollo como ley y sin embargo todavía no ha hecho raíz cultural en aceptar, es decir, el tema de trabajar con los otros, para los otros, en el derecho afectivo, ¿no? El derecho afectivo. Flexibilizar esas currículas, recrear contextos institucionales nuevos, ¿no? Nuevos vínculos, nuevos puentes, dirían los autores, nuevas formas de articulando, haciendo cruzadores de fronteras, dicen otros, ¿no? Es decir, necesidad de establecer otros vínculos disciplinares y transversales. Construir prácticas más colaborativas con otros profesores, con otros educadores, con otros espacios que no son solamente los escolares, formando esto de comunidades de aprendizaje colectivo. Siempre hay que volver a aprender, como el aprendizaje es incómodo, la idea es salir de ese confort y meterse a amasar esa vida que atraviesa los problemas. Volver a entender el placer, entender que somos ignorantes y el valor de la creatividad. Y como dice La Rosa, es interesante volver a enamorarse de lo inesperado, volver a enamorarse de ese espacio que de tanta rutina ya le he perdido significado, ¿no? Entendiendo que son oportunidades para que uno pueda desarrollar pensamiento y ofrecer oportunidades a los otros que menos tienen. Como dijimos al principio, perdón, con las preguntas, cómo acortar distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos, y si el saber que tenemos, ¿no?, nos ayuda a posibilitar justicia y equidad, uno podría decir que es necesario, como dice Morin, aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de ciertas certezas, ¿no? Si tenemos archipiélagos de certezas con datos, información, ¿no? Validación de investigaciones, información crítica y analítica, pero tenemos todavía muchas cosas por seguir pintando y seguir mirando, ¿no? Y que esa incomodidad no nos aleje de esto que dice el Principito, ¿no? Que a veces veo muchos humanos, pero nos falta la construcción de un sentido humanitario. O sea, veo poca humanidad. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esto y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten preguntar, aclarar, cuestionar. Muchas gracias.